Hola, bienvenido a este pequeño video en el que hablaremos cuáles son los pasos para llevar a cabo una visita domiciliaria para poder revisar los impuestos federales. Comenzamos. Empezaremos por explicar qué es una visita domiciliaria. Por disposición constitucional, el gobernador está obligado a contribuir al gasto público cuando se coloca en los supuestos que prevén las disposiciones fiscales, y es entonces que surge una relación con el Estado, denominado relación tributaria. En la relación tributaria, el gobernador recibe el nombre de contribuyente y el Estado actúa a través de las autoridades. En virtud de la relación tributaria, el Estado tiene esa facultad y obligaciones frente al contribuyente, y el contribuyente tiene derechos y obligaciones frente al Estado. Esa disposición constitucional la podemos encontrar en el penúltimo párrafo del artículo 16 constitucional, en el que nos menciona que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado a las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Es decir, que para que la autoridad pueda realizar una visita domiciliaria, se tiene que apegar al Código Federal de Procedimientos Penales a partir del artículo 63, en el que nos indica cuáles son esos procedimientos o formalidades que se deben de seguir para un cateo. Una visita domiciliaria radica en la revisión de papeles, libros y documentos. Estos no pueden sustraerse por él o por los visitadores del domicilio fiscal del contribuyente. Tampoco se pueden llevar bienes ni se pueden detener personas, como le indica el artículo 16 constitucional en su primer párrafo. Menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento por escrito de la autoridad competente, siempre que funde y motive la causa del procedimiento. Del fundamento constitucional tenemos que el domicilio es inviolable y solo puede ser sujeto de revisión por mandato de autoridad judicial y a través de visitas que practiquen las autoridades administrativas. Así, el artículo 16 constitucional nace la atribución de las autoridades fiscales para poder presentarse en el domicilio de los particulares con la finalidad de requerir libros o papeles. Es indispensable para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esos podrían ser como sus facturas, como sus declaraciones anuales. Por su parte, en el numeral 42 del Código Fiscal de la Federación, contempla cuáles son las facultades que tienen las autoridades fiscales para poder practicar esas visitas domiciliarias a los contribuyentes. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades administrativas o, en su defecto, fiscales. Es decir, que las visitas domiciliarias del Servicio de Administración Tributaria se van a dar cuando una empresa o alguna persona física incumple con aquellas obligaciones fiscales. Durante la visita domiciliaria, la autoridad debe enfocarse en revisar documentos. Todos los acontecimientos que ocurran durante la auditoría deben de ser anotados en un acta circunstanciada por el visitador, quien al final debe entregarte una copia de esta. El acta de la visita domiciliaria debe estar solicitada por el Ministerio Público y debe ser emitida por un juez. En esa acta debe de contener el domicilio donde se llevará a cabo dicha diligencia, cuál es el objeto, es decir, qué es lo que se busca, si papeles, personas u objetos. Como bien mencioné con anterioridad, todos los acontecimientos que ocurran durante la auditoría deben de estar anotados en un acta circunstanciada que al final se te entregará una copia. Esa acta circunstanciada debe estar en presencia de 2 testigos que van a estar propuestos por el ocupante del lugar cateado. Al finalizar, debe estar firmada por todos los ocupantes de la casa que se cateó, por los testigos, la autoridad y el contribuyente.
Tienes derecho a que se te entregue la carta, los derechos del contribuyente auditado, ser informado de tus derechos y obligaciones al inicio de los actos de comprobación de la autoridad fiscal, corregir tu situación fiscal en las distintas contribuciones presentando la declaración normal o complementaria. Esto lo puedes hacer a partir del momento en que se te inicie la visita o revisión y hasta antes de que se te notifique la resolución en la que se determine el momento de las contribuciones omitidas. Dar por concluida la visita domiciliaria o la revisión cuando a juicio de la autoridad se determine que se ha corregido todas las obligaciones, siempre que hayan transcurrido al menos 3 meses a partir del inicio de la visita o la revisión. Esto se te va a dar a conocer mediante un oficio. Cuando corrijas tu situación fiscal, después de que se concluya la visita o la revisión y las autoridades verifiquen que has cumplido con todas las obligaciones que se te informe con un oficio dentro del mes siguiente, a partir de que la autoridad haya recibido tu declaración de corrección fiscal, puedes pagar a plazos hasta en 36 parcialidades o de manera diferida sin exceder de 12 meses. Las contribuciones o adeudos fiscales que se te determinen siempre que garantices el interés fiscal. La autoridad fiscal tiene un plazo máximo de 6 meses para poder determinar las contribuciones omitidas cuando realicen visitas domiciliarias o revisiones fiscales. Si no lo hacen dicho lapso, se va a entender que no existe crédito fiscal a cargo del contribuyente por los hechos, contribuciones y periodos revisados. Es importante que tomes en cuenta que para empezar toda una visita domiciliaria debes de tener la notificación formal de una orden de visita, de acuerdo con las formalidades legales que están establecidas. Se hace saber que un acto administrativo contribuyente, que es la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o que se le requiere para que cumpla con una obligación, que se clasifican en personales, correo ordinario o telegrama, estrados, edictos e instructivo. Los plazos para poder concluir las visitas domiciliarias. Este acto de fiscalización deberá concluir en un periodo máximo de 12 meses, contados a partir de la fecha de notificación de la orden respectiva. El plazo para la notificación de la resolución. Las autoridades deben emitir y notificar la resolución final en un plazo máximo de 6 meses, a partir del levantamiento del acta final, o bien cuando éstas no emitan y notifiquen legalmente la resolución correspondiente dentro del plazo legal, quedará sin efecto la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate. Para poder concluir la visita domiciliaria es un proceso que se debe cumplir con apego a la ley. Así, una vez que se haya solicitado la información, esta debe proporcionarse a la autoridad competente, ya que es una manera de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.